Mientras podemos presentar la pantalla. Sí. Bueno, buenas tardes. Acta de inicio y finalización del examen final, la asignatura proyecto final, en el día de la fecha, 9 de octubre de 2020, y siendo las 14:05, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores doctora Daniela Godoy, doctor Santiago Vidal y magíster Oscar Nigro, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura proyecto final correspondiente a la carrera de Ingeniería de Sistemas. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral por Meet. Se encuentra inscripto el alumno Juan Ezequiel Ojeda, DNI 36.781.374. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní a la oficina de alumnos con copia a Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno, listo entonces. Buenísimo. Bueno, inicio la presentación. Como habrán leído el nombre, enfoque de detección de tendencias de valores basado en la observación de repercusiones en redes sociales. Bueno, vamos a tener una agenda en donde voy a hablar un poco de los objetivos del trabajo, los conceptos teóricos, los trabajos relacionados que hubo con respecto al área, los métodos que se aplicaron, resultados obtenidos, la herramienta propuesta y las conclusiones. Como objetivo de este trabajo se busca encontrar una relación entre lo que pasa en el mundo real, actualmente como conocemos hoy en día en las redes sociales, donde cada persona tiene la oportunidad de expresarse libremente, y la tendencia que hay en cuanto a una tendencia monetaria. En este caso, lo que se va a aplicar es el tema del Bitcoin, que es una criptomoneda, que ya hablaremos más en detalle sobre eso, y para esto también se necesita una herramienta para su uso. Tenemos por un lado entonces las redes, por otro lado una tendencia y por otro lado la herramienta que se va a encargar de realizar estas clasificaciones. Como conceptos teóricos, vamos a hablar un poco sobre lo que es el Machine Learning, que va a jugar un papel importante en este trabajo, ya que sería imposible programando un conjunto de reglas, como se hacía anteriormente y se sigue haciendo proceduralmente, en donde le asignamos reglas duras a un programa en el que definíamos, por ejemplo, cómo encontrar una puerta sería imposible hoy en día diciendo, mira, de la derecha a la izquierda. En cambio, lo que ofrece Machine Learning es aprender en base a los casos de uso. Nosotros le ponemos una serie de modelos ya etiquetados y se busca a futuro que la computadora sea capaz de reconocer estos modelos. Algunas usos conocidos, perdón, me estoy quedando estoy un poquito nervioso. Para lo que es Machine Learning se utiliza para detectar fraude, el tráfico urbano, cambiar el comportamiento de una aplicación mobile o otro tipo de aplicación web, como se requiera. En cuanto a la categoría de problemas, encontramos, entre otras, la regresión y la clasificación, que van a ser las más importantes para este caso de estudio en particular. También se habla de agrupación y otros más. En cuanto a la regresión, se trata de un problema de regresión cuando se trata de decir un número en una variable continua, un número real o lo que fuera de ese estilo. En cuanto a la clasificación, lo que se produce es una variable objetivo en cuanto a una etiqueta, que en este caso muchas veces se ve como una discretización de un valor real. Podríamos pasar algo que pasa a un número real como un número entre -1 y 1, y definirlo en conjunto de valores, y ahí ya hablamos de un problema de clasificación. Otro tema importante con lo que respecta al trabajo es el procesamiento del lenguaje natural, que básicamente es una rama de la inteligencia artificial en donde se busca una relación entre los humanos y las computadoras. Teniendo en cuenta la complejidad que tiene nuestro lenguaje, se clasifican en diferentes categorías para
categorías de niveles para este tipo de análisis, que encontramos en análisis morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. En cierto modo, para pasarlo un poco más en limpio, es muchas veces lo que se conoce como la estructura de la oración en cuanto a sujeto predicado, es decir, cada entidad de la oración, sabiendo qué sustantivo hace referencia, quién es el objeto, y demás cosas que conocemos ya dentro de la lengua y literatura, básicamente se traslada a lo que es un área de la inteligencia, y ahí se machea con lo que procesa la computadora y pueda entendernos. Por otro lado, también lo que es importante mencionar, como dije anteriormente, es la moneda que se va a utilizar va a ser el Bitcoin, ya que el Bitcoin es una moneda igual que el dólar, el euro o demás, pero la principal diferencia que tiene es que no hay una reserva federal como se acostumbra en los países, que cada país tiene su propia moneda con un respaldo. En este caso el Bitcoin no existe, simplemente se emitieron una cantidad determinada y se empezó a utilizar la comunidad, los humanos alrededor del mundo empezaron a confiar en esta moneda, y en cierto modo termina pasando lo que pasa con el mercado, con un montón se puede ver como una acción, porque al momento de comprar o vender se producen cambios por oferta o demanda y termina variando muchísimo el precio según la creencia de la gente. Por eso es una de las principales hipótesis de este trabajo, es encontrar la relación entre la confianza de las personas que la van a transmitir en redes sociales y lo que pasa con Bitcoin. Las características que tiene Bitcoin, por otro lado, es que son irreversibles. Cada operación que se cierra en Bitcoin no se puede volver atrás, no hay forma, porque no hay registros, simplemente se habla de seudónimos, en que cada seudónimo, que no sabemos qué persona es, porque es una libertad que ofrece este sistema, que cualquier persona en cualquier lugar del mundo, sin tener en cuenta bancario, un número de documento, simplemente creando su propia cuenta con su clave pública y clave privada, accede al sistema y puede intercambiar esta moneda en cualquier lugar del mundo. Puede ir a pagar, puede comprar un bien, puede pagar un servicio, y se trata de democratizar el dinero en una moneda global, en donde no hay comisiones, en el caso de los argentinos no corremos el riesgo del corralito, que nos puede pasar que un banco de repente desaparece el dinero y demás. También es seguro por esta configuración de clave pública que tiene, que es básicamente irrompible. Se habla de que tardarían alrededor de 200 años una de las supercomputadoras en poder romper esta clave. Y bueno, sin permisos para la libertad que mencioné. Por otro lado, en cuanto a los trabajos relacionados, en cuanto al área, para poder hablar sobre este tema, que nos dieron un aliento de decir, bueno, que es viable hasta esta área nueva de lo que es perdón, porque estoy dentro. Lo que es el Twitter y una red social en cuanto a la relación con la tendencia de valores. Se encontraron algunos valores con respecto al área en cuanto a un trabajo presentado en 2018 por Herrero Amoros, en donde buscaba predecir el precio del Bitcoin utilizando el índice de mercado y análisis de sentimiento de Twitter. Por un lado, lo que se basó principalmente en este trabajo es utilizar herramientas de Google Trends para conocer las tendencias, y generó un modelo manual con otra herramienta en donde por separado hizo una captura de datos y la pasó al modelo, pero simplemente como un caso de estudio, era nada más una tesis orientada a lo que es finanzas, no en base a una herramienta que automatice este proceso. Por otro lado, también lo mismo ocurrió con el trabajo de Gerburla y Ifigenia en 2015, que también usa una serie de tiempos para producir la tendencia del Bitcoin con redes neuronales. Bueno, la diferencia y que la propuesta de valor con el trabajo que se está por presentar es que en este contexto se detectó que hay muchas investigaciones dando vuelta con lo que respecta al área, pero no se habla mucho de una herramienta que automatice estos procesos, porque yo tendría que ir manualmente, descargar
alguna información en Google Trends, después generar mi propio modelo y empezar a clasificar usando alguna técnica. Por ejemplo, acá hablan técnicas de scrapping, donde sacaron las redes de Twitter en vez de usar una conexión en cuanto a la API directamente. Bueno, los métodos que se aplicaron para el trabajo fueron los siguientes. Primero que nada, se capturaron los tweets durante un periodo de 3 meses, las 24 horas. Esto se realizó utilizando una herramienta Twitter for Shale para conectarlo a una instancia de S2 en donde estuvo corriendo en la nube este servidor, y se fueron almacenando también en la nube con otro servicio de Amazon que es Elastic Block Service, que nos provee un almacenamiento. A una parte de estos datos se les aplicó un etiquetado con GNR de Google, una herramienta también que nos provee una API, en donde nos analiza el sentimiento. Y con ese subconjunto de datos se procedió a generar un modelo con Weka. Como método, que es estrategia para la generación de modelos, se habla de un ranker en el que se seleccionaron del conjunto de datos un conjunto más reducido, porque si no, si hablábamos de todas las oraciones y pasábamos a un vector de palabras, hablaban de miles y cientos de miles de palabras, en donde construir un modelo de estas características hacía demasiado costoso, y buscando un poco más de performance y optimización en cuanto al clasificador, se procedió a reducir estas palabras que teníamos, aplicando filtros de Weka inicialmente y haciendo la selección inteligente. Para este tipo de clasificaciones también el modelo lo que dice es en ventanas de tiempo. Cuando generemos el modelo y las clasificaciones de instancia, que sean por intervalos. En este caso se decidió que sean por intervalos de un día para predecir la cantidad, pero podría trasladarse una semana, un día, un minuto, horas, lo que se desee. Se le aplicaron también estrategias a las oraciones, no solo en cuanto al modelo que se usó para etiquetar los datos, luego se utilizó como modelo de aprendizaje en donde aplicamos filtros de Weka para matar las stopwords, palabras muertas. También se aplicó el steamer de Weka con el Snowball Steamer para llevar a palabras raíz en cuanto al nivel de macheo y reducir a un único problema lo que algo se hacía muy genérico. Por ahí en las conjugaciones verbales de comer, comí, comeré, terminaban siendo 3 problemas diferentes para la computadora, pero de esta forma los reducimos y necesitaríamos un modelo quizás de menor tamaño para el aprendizaje. Por otro lado, en cuanto a los resultados que se obtuvieron con este proceso, en cuanto al entrenamiento se probaron en diferentes alternativas, Decision Table, Naive Bayes, J48, como se detalla en el documento, pero el que mejor resultados arrojó resultó ser SMO para el entrenamiento, que obtuvo una accuracy del 80,98%, pero aplicado en caso real se trasladó un 48,48% de aciertos en un intervalo de 3 meses, en donde cada día se sabía si el precio del Bitcoin iba a subir o bajar en cuanto al entrenamiento previamente que teníamos almacenados en S2. Se utilizó como entrenamiento para predecir con el modelo generado día a día un análisis cualitativo y cuantitativo de los datos, y arrojó el siguiente resultado. Como otra alternativa para mejorar, porque realmente estábamos debajo del 50%, se utilizó un clasificador SDG para hacer una nueva iteración, el cual para el entrenamiento nos trajo una accuracy del 78%, bajó en el caso de entrenamiento en el modelo conocido, pero para un caso real incrementó llevándolo a un 53%. Si bien los resultados no son demasiado buenos, ya volveremos al tema. Por otro lado, lo que se propone para llevar a cabo esta interfaz con el usuario es una herramienta
que nos permite, desde los JSON, que vienen a ser los tweets, que tenemos, que es lo que nos ofrece desde la API, es convertirlos a un formato RFF, que es el conocido por Weka. Después de ahí, con esos datos, generar modelos de aprendizaje y clasificar los tweets. Inicialmente, como esta estructura se planteó desde un momento, para que no solo los modelos sean los que son capaces de generar por defecto la herramienta, sino que tranquilamente un usuario podría ir con un modelo compatible y directamente clasificar con un modelo externo, siempre y cuando cumpliendo la estructura de cada instancia de la que se quiere clasificar. Un modelo construido por afuera con Weka es compatible con esta herramienta. Por eso se habla de la idea de utilizar este tipo de herramientas. Como herramienta, lo que se puede ver, el cliente está hecho en Java, que se decidió también este lenguaje porque vivimos a lo largo de la carrera, el más conocido. Es utilizando el framework Swing, que provee una serie de ventanas, botones y demás herramientas para generar esta interfaz. El servidor, para el lado del servidor se utilizó Spring Boot, que de su lado tiene un cliente Tomcat, en donde podemos exponer diferentes puertos, y ahí de esta forma separamos una arquitectura que se habla del cliente-servidor, en donde del lado de la interfaz yo cargo los modelos, le envío el archivo al servidor y se encarga de transformar los JSON en instancias a archivos RFF. También me permite generar modelos, me permite clasificar y se lo devuelve al cliente como un archivo de logs. Y también pone los datos por pantalla. Los algoritmos que utiliza por atrás para generar estos modelos son en base a la API de Weka, en donde hay una serie de configuraciones por defecto para clasificadores SMO, J48, Neighbors y... no, eran esos tres al final, sí, que el otro se eliminó, porque el otro era el que venía por defecto. Para modificar este modelo, la verdad que tiene poca complejidad, ya que sería añadir diferentes modelos adentro de la implementación, o si no, como mencioné anteriormente, desde el lado del cliente se puede generar libremente. Para el entrenamiento se utilizó GNL de Google, la cual es una API bastante interesante y resultó ser la que mejor resultados tenía para lo que respecta a la clasificación de este tipo de lenguaje natural. Se evaluaron otras herramientas siendo open source, pero realmente los resultados que obtenía, sobre todo con Twitter, donde resultan problemas más complejos en cuanto al análisis de sentimientos, ya que las oraciones no están, sobre todo, bien armadas. La API, además, no solo provee el análisis de una oración entera, sino que nos provee analizar en cuanto a entidades. Por ejemplo, una oración que hable de la economía en general y menciona el Bitcoin, por ahí puede ser negativo para el Bitcoin, pero el resto de la oración puede ser positivo o negativo, siendo diferentes, entonces se separa el problema. En el caso de entrenamiento resultó bastante útil esta feature que provee la herramienta, ya que separamos el problema en achicar el modelo orientado a Bitcoin específicamente y no un análisis de oraciones en donde se necesitaría una complejidad mucho mayor para entrenarlo, ya que hablamos de 1000 cosas diferentes. Quizás acotarlo e intentarlo al Bitcoin resultaba más alentador en cuanto a la dirección, el diseñamiento del problema y el costo para entrenarlo. Después la fuente, que es Twitter, se conectó con Twitter4j para facilitar las diferentes creaciones de clases de Twitter, los sockets que utiliza para comunicarse con Java, la autentificación que es necesaria. Ya nos provee un conjunto de herramientas que facilitan el uso entre Java y Twitter. Por otro lado, como conclusiones del trabajo, creamos un clasificador capaz de aprender por los datos obtenidos de una herramienta.
Como objetivo cumplido, se le aplicó Machine Learning a los tweets, que era lo que estábamos buscando, en donde analizamos con este sentimiento de género y luego con el modelo propuesto o generado por Weka. Después, bueno, también se aprendieron conceptos de Machine Learning y el desarrollo de cliente-servidor. Fue como una experiencia nueva también aprender este tipo de interfaces y levantar un servidor en la nube. Básicamente fue bastante positivo en cuanto a la propuesta. Después, para oportunidad en trabajos futuros, hablamos de que se puede implementar la actitud de eficiencia del algoritmo de clasificación, quizás agrandando el modelo de entrenamiento, ya que la API con la API se entrenaron 18.800 oraciones. Si incrementáramos este volumen, se prevé que el clasificador sea más certero a la hora de darnos resultados. Después se puede expandir la herramienta desarrollada, ofreciendo nuevas características, en donde no solo podemos aprender de modelos de Weka, sino también algo, un nuevo boom que se está hablando hoy en día con lo que es la inteligencia artificial, GPT-3, cosas nuevas que se vienen, que son interesantes para seguir explorando. Y después trabajar en comparativa de los enfoques implementados, que fueron los de Ranker y los otros dos que se mencionan en el documento, que fueron descartados por motivos de performance y eficiencia en cuanto a los resultados. Y bueno, esa fue la presentación. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. No sé quién quiere empezar. ¿Empiezo yo? Si quieren, dale. ¿Qué decías, Santiago? No, si quieren, puedo arrancar, pero... Dale, arranca. Bueno, primero felicitaciones por haber entregado el trabajo final. Vos sabés que pensé que me iba a sacar muchas dudas con la presentación, no lo tomes a mal, pero me pasó al revés, o sea, tengo más dudas que con las que llegué. Así que tengo varias preguntas, ¿sí? Para preguntar, para hacerte. Lo primero es que no entiendo cuál es la hipótesis de trabajo. O sea, acá, ¿cuál vos pensás con esto voy a lograr, digamos, predecir la tendencia del Bitcoin? Sí. Cantidad de tweets negativos indicaría bajas del Bitcoin, cantidad de tweets que son positivos indicaría que eso va a subir. Exacto, sí. Y también, en cuanto a lo mencionás, es interesante porque se aplicaron también diferentes estrategias y filtros por detrás, en donde podemos predecir, porque no tanto un spam que nos puede decir de repente son 100.000 tweets de una persona con una cuenta que tiene un bot, terminando como 100.000 votos. Pero también, por otro lado, se le puede aplicar filtros de que la cuenta esté verificada y demás, reducirían este tipo de inconvenientes. Pero no están haciendo eso, no están pesando los tweets según de quién venga. Hay filtros que se aplicaron en el momento, todo en fondo. Hay filtros para... Escucho un ruido muy fuerte, pero no sé si también lo están escuchando. Ahí creo que... sí, hay filtros, por eso se guardaron diferentes features del tweet, no solamente el texto, sino también si la cuenta está verificada, la cantidad de seguidores, la cantidad de tweets que tiene publicados, en donde se aplicaron diferentes estrategias. A priori se está aplicando libremente, también se pensó con lo que mencionabas, pero la cantidad de tweets que se redujo muchísimo porque son muy pocas cuentas las que publican sobre esto en el día a día, no es muy nutritivo. Y nos basamos en cuentas verificadas. Por ahí son noticias que realmente son útiles en cuanto de repente capaz que son 500 publicaciones por día y quizás si cubriendo un poco más de clasificadores tiene mayor sentido aplicar este tipo de análisis. Y viendo un poco, o sea, los resultados, ¿no? Que básicamente es como tirar una moneda al aire porque que te dé 52%, 48% es lo mismo que nada, ¿no? ¿A qué lo atribuís, digamos, o sea, viendo que vos usaste estos features también para los modelos? Y se atribuye también, un poco está aclarado en el documento,
Una es que el dataset de entrenamiento fue bastante bajo, sinceramente, para hacer un clasificador de texto por atrás, que en él realmente debe tener millones de oraciones, y acá solamente se entrenó con 18.800, porque era hasta donde el límite gratuito, por decirlo de alguna forma. Quizás se podría mejorar ampliando este dataset de entrada, en donde el modelo de datos va a ser mayor, y haciendo un seguimiento un poco más de oraciones también. Quizás para entrenamiento, si hablamos de Twitter, ahí sí podría ser con cuentas verificadas, donde diríamos, bueno, no van a publicar basura en Internet, sino que sería un análisis más filtrado, estaría más filtrados los datos de entrada. Entonces, por ejemplo, si nos empezamos a basar en noticias de Bitcoin, pero en un intervalo mayor de tiempo, generamos un dataset de estas noticias de fuentes reales verificadas, y después lo entrenamos de vuelta con el procesamiento de Google, quizás nos tire un resultado mejor que de tirar una moneda que mencionaste. Y te hago una pregunta más. También, o sea, pensé que lo tenía claro qué es lo que había pasado, pero con la presentación no me termina de quedar claro. Es cómo es que ustedes logran hacer, digamos, verificar o no la predicción, o sea, con el valor, digamos, o sea, ¿cuál es la ventana de tiempo? Dijiste un día, pero no sé si esa es la ventana de tiempo. Vos haces una predicción, el tweet se hace a la mañana y vos haces una predicción, vos mirás 24 horas después cuál es el valor o la variación en el valor del Bitcoin, y si es positivo, entonces si era positivo el tweet, entonces lo pones como un hit. ¿Esa es la idea? Claro, o sea, como en este caso, la prueba se hizo con la ventana de entrenamiento, que para la computadora era desconocida, la ventana de 3 meses, y ya se sabía el precio de apertura y de cierre del Bitcoin en ese intervalo de 24 horas. Entonces sabíamos si ese día era a la alza o a la baja, y después con la clasificación, en cuanto a las cantidades obtenidas, si era mayor la de positivos que negativos, era la alza, y si realmente había sido a la alza en esa ventana de 24 horas en que publicó el tweet, se traduce a que fue un acierto. O sea, lo que haces es, juntás todos los tweets de un día y según lo que te daba, y verificás al otro día con el close. Exactamente, sí. Pero también, viéndolo de esta forma, podríamos partirlo en intervalos más chicos de 2 horas, 4 horas, en donde se va a estar prediciendo si el Bitcoin va subiendo o bajando, para darle una predicción más real, sino porque viéndolo de esta forma, sabrías después de que sucedió. Pero si empezamos a cortar esas ventanas internamente, ya daríamos una predicción de cómo se va moviendo en más real time. ¿Y contra qué lo comparás? ¿Contra el Open del día anterior o contra el Close del día anterior? Contra el Open del mismo día y el Close del mismo día. Ok. Perfecto. Bueno, gracias. Bueno, yo tengo algunas preguntas. ¿Sigo yo, Oscar? Sí. Sí, claro. Como te decía Santi, también hay varias cosas, tanto en el informe escrito como en la presentación, que no me terminaron de aclarar el panorama, digamos, así que te las pregunto ahora. La mía son más que nada sobre los datos, o sea, ¿cómo recolectaste los datos? Decís, bueno, a través de la API de Twitter, ¿qué tweets descargás? ¿Con qué criterio descargás? Inicialmente se utilizó la API de Twitter porque tiene un servicio de stream en donde hay como una canilla de datos en donde aparecen todos los tweets públicos y se filtraron los que contenían la palabra Bitcoin. Nada más eso, o sea, filtrando, teniendo la palabra Bitcoin. Se guardan los tweets, pero además se guarda la información que tiene ese tweet para decisiones futuras que se quieran aplicar. Y cuando hablas de clasificación de texto, de que removiste stoppwords y demás, o sea, ¿qué haces con el texto? Porque lo que entiendo ahora es que lo que sacás es el sentimiento. Claro, exactamente. O sea, que el texto en sí no lo estás usando. O sea, lo está usando el servicio que te provee el sentimiento o la biblioteca. Claro, con ese servicio se usa para entrenar inicialmente un modelo y se construye un modelo que trate de imitar la funcionalidad propuesta. Está bien, pero te quiero decir, las features del modelo, los atributos, ¿qué son? Sí, la feature termina siendo el texto, exactamente. Y para los filtros, antes de entrar a clasificar, ahí está el filtro anterior, termina siendo el sentimiento. ¿El texto más el sentimiento, entonces?
Claro, no, como entrada de feature para una instancia nueva, el sentimiento es desconocido. Sí, a ver, Santi. Perdón, yo repregunto sobre lo mismo, porque también la tenía y no la quise hacer también la misma pregunta. ¿Cómo es la matriz de entrada de que después usas en Weka? ¿Qué tiene? El ARF, ¿qué tiene? Claro, tiene las palabras porque se aplica el filtro de string to walk vector de Weka para el texto, para generar el modelo. Cada ARF es una palabra de todas las oraciones que se utilizaron para el entrenamiento, y después se utiliza una reducción de estas features, de estas palabras, se rankean, y ese termina siendo el ARF final. ¿Y el sentimiento? Y el sentimiento es la variable objetivo. Pero la variable objetivo no es si está en alza o... A ver, yo lo que entendí. Lo que vos querés predecir es si está en alza o está en baja. Claro, en base al sentimiento de las oraciones. Esa es la clase. Sí, exacto. El sentimiento es positivo o negativo del tweet. Claro, pero no viene en el tweet esa información. Es necesario clasificarlo porque el tweet no tiene ese atributo. Está bien, lo tenés que sacar el sentimiento, pero una vez que calculaste el sentimiento, ¿cómo lo agregas a la predicción, a tu modelo? Exacto, es que el modelo lo que clasifica el sentimiento y después se termina en base a la cantidad de oraciones que se encontraron, si son a la alza o a la baja. El modelo en realidad termina prediciendo el sentimiento de la oración y después en base a esos datos se cuantifican los datos. Tenés entonces un clasificador que te aprende el sentimiento. Exacto, sí. Y después, con la cantidad de positivo o negativo, aprendés si está a la alta o a la baja. Exacto. Está bien. Bien. ¿Esto para qué lo hiciste? ¿Para castellano? ¿Para inglés? Para inglés, inicialmente. Sí, porque la API de Google en ese momento, ahora no sé si lo cambiaron, pero para el clasificador de entidades era una feature muy nueva y solamente estaba disponible en inglés. Bien. Y lo otro que te iba a preguntar era, bueno, primero, pero eso quizás Santi capaz lo... ¿por qué lo discretizás en a la alta o a la baja, digamos, ¿no? Cuando planteas la hipótesis, porque esto no sé si... ¿por qué no un problema de verlo como un problema de regresión? Claro, es interesante lo que mencionás, porque otra cosa que se encontró después viéndolo con un modelo, con este problema de clasificación, es que cuando había mayor fluctuación en los precios de Bitcoin, se detectó que hay muchas más publicaciones, donde se empezó a saturar, de hecho, el disco que tenía en Amazon, porque la gente empieza a hablar un montón sobre el asunto, entonces aparecen muchos títulos para el Bitcoin, y quizás viéndolo de esa forma, a futuro podría haberse con un problema de regresión, teniendo en cuenta también la cantidad de los datos. Y la variación del precio sí fluctúa por más de porcentaje. No sé si me olviden tu pregunta, si por ese lado. Sí, no sé, pero bueno, en todo caso, a ver, yo lo veo como una serie de tiempo, no sé si están así, ¿no? Bueno, más o menos. Sí, dale, Santi. En general, cuando se hace análisis, digamos, de serie de tiempo en este tipo de cosas, uno lo que trata de hacer es, de alguna manera, predecir, digamos, si hay una tendencia, porque el objetivo es básicamente... si compras o no compras. Claro, y comprar y esperar y hacer una diferencia. Está bien, está bien. No hay un precio objetivo donde vos venderías. Por eso. Está bien. Bien. Y lo último es, bueno, respecto de lo que te dio, digamos que, bueno, que como te dijo Santi, 52, casi tirar la moneda, pero a mí me interesaría, desde el punto de vista de Machine Learning, además, saber cuál es la distribución que tenías en tu conjunto de datos, porque incluso el 52 podría ser peor que tirar la moneda. O sea, habría que ver si los tweets, o sea, cuántos tenías en tu conjunto de entrenamiento en alza y cuántos tenías en baja, ¿sí? Y ¿me entendés? Porque esa distribución... ¿Cómo? ¿Cómo se explica en el informe? No te escuché bien lo que dijo. Hubo un balanceo de datos. Hubo un balanceo de datos. Entonces, estás ahí del 52. Está bien.
Eso quería saber, bueno, no me queda claro. Bueno, no sé, Oscar, si No, paso la posta. Tengo poco que agregar ahí. Bueno, felicitaciones por el trabajo. Bueno, sí, qué sé yo. El punto, coincido que el cuestionamiento que yo podría hacer es cuál es la hipótesis detrás, digamos. Y la verdad que en base a eso después todo se concatena, porque admito que el otro punto también era la regresión. Yo pensaba, digamos, vos cerrás una determinada predicción, pero quizás el sentimiento sea bueno para dentro de 2 semanas. Entonces estoy, digamos, inventando algo. Digamos, no necesariamente una predicción en base a sentimientos se tiene que dar al otro día o en un determinado tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, no me queda claro por qué un sentimiento tiene que afectar el pronóstico al otro día. Digamos, el delta T es lo que me queda la duda sobre el acierto del pronóstico. De allí que también yo lo trabajaría con tendencias, pero bueno, no lo sé, tendría que ponérmelo a pensar. El otro aspecto también es que vos sabés que yo tuve un problema similar en otra oportunidad donde nos daban poca, digamos, un 60% de aciertos, pero era bueno prediciendo las cuestiones concretas, o sea, así tal cual como te dio a vos. Pero eso en algún momento lo solucionábamos categorizando aquellos, digamos, las personas que emitían el juicio. Es decir, no todos los juicios eran iguales, sino que dependía de edad, en qué lugar estaban, trabajo, o sea, estoy inventando ahora las categorías, pero digo, tener en cuenta el sentimiento de acuerdo a las categorías. Y con eso solucionamos bastante, porque digamos, de acuerdo a determinadas categorías, los sentimientos pesaban de una manera u de otra. Bueno, pero son ideas. De todas maneras, listo, se terminó el trabajo. Te felicito y bueno, para mí ya es suficiente, digamos, digamos, esas serían las preguntas. Si tenés alguna referencia de lo que acabo de decir. Interesante lo que decís. De hecho, con el Bitcoin pasó que hubo personas muy importantes a nivel economistas mundiales, en donde ellos tiraron alguna noticia o algunas fuentes importantes en lo que es la comunidad de Bitcoin, algunos referentes, y ahí era donde las noticias empezaban a bajar o a subir, siguiendo las noticias, ¿no? Y viendo los precios, haciendo ese análisis. Sería interesante tener una lista quizás de estas cuentas, de estas personas que son las fuentes principales de información, y ver ese origen, y ahí potenciar su tweet, por ejemplo, ponderarlo con respecto a los demás. Es una buena estrategia. Y además esta información la tenemos dentro del tweet, o sea, el usuario. Sí, siempre ten en cuenta eso, que cuando te da algo parecido a lo que te dio, que es una eficiencia relativa, digamos, en cuanto al algoritmo por sí mismo, pero cuando lo aplicás es relativamente alto o relativamente más bajo, digamos, ojo, no estoy diciendo. Es decir, ahí lo que podés hacer es categorizar los mensajes, es decir, no todos pesan igual, me parece. Por lo menos es lo que yo lo que en algún momento tuvimos que trabajar. Exacto, sí. Sí, agrego que también en redes sociales tenés muchos datos muchas cosas para sacar, ¿no? Si son retweets, si están muy favoriteados, si están, porque todo eso te da mucha información adicional, ¿no? Y hay una especie de heurísticas con donde mencionaste unos filtros extras que dejaba para pasarlos al clasificador o para luego ponderar el resultado. En cuanto a esta instancia sabía dónde venía, y por ahí, en vez de ser un solo positivo, terminaba valiendo lo que valen 100 o 1000, y de esta forma se empieza a equilibrar las balanzas. O tampoco ni clasificándolo, cuando hay una cuenta media rara que tiene pocos seguidores, no está verificada y tiene miles de tweets, quizás es un bot. Claro. Bueno, y suelen para aflorar, la verdad que son miles de variantes que empecé a pensar a lo largo del trabajo y se fueron aplicando, pero
en esa área sí entiendo lo que proponen y es muy nutritivo, la verdad. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? ¿Listo entonces? Sí, listo. No sé en cuántos minutitos volvemos a conectarnos, yo paro la grabación y ustedes me dirán. Bárbaro.